Buenas noches, volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Estamos con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, y Rafael Archondo, conversando en una noche fantástica. Hemos hablado en el anterior bloque ya un poco de economía. Los precios internacionales están bajando, eso evidentemente está sucediendo. Hemos leído muchísimas alarmas, ¿no?, de analistas económicos. El mismo gobierno salió haciendo justificaciones de que no afectará mucho, ¿no?, de que no afectará mucho, que la crisis se puede resolver como esta crisis que ya sucedió en el 2008-2009. Pero bueno, todos sabemos que tú eres un economista. Entonces yo lo que quería preguntarte es que si hay alguien viendo, de algún funcionario de gobierno, este programa, ¿qué recomendación Tuto Quiroga haría para que nosotros nos podamos blindar de esta crisis? A ver, blindajes perfectos no existen. Lo primero que yo he aprendido cuando hay dificultades económicas es reconocerlas y enfrentarlas como tal y no negarlas. Sea Zapatero en España, o casos en Bolivia, o muchos casos en otros países, negar, solo contiene los problemas y después se desata las dificultades, porque hay que ser franco, las negociaciones salariales, sindicales, sociales van a ser más complejas en el año que se avecina, porque la caída ha sido muy alta de los precios. Si uno ve los precios y lo que han caído, está hablando ya de caídas que están llegando al 30%. ¿Por qué dependemos en gran medida? A ver, claramente hemos vivido, si el gobierno pretende de que hay más ingresos porque hubo nacionalización, hemos demostrado que no hay tal. Hay más ingresos porque hicimos gasoducto, hicimos contrato con Brasil, hicimos IDH, y se hizo proyectos como San Cristóbal, San Bartolomé, Owanuni, Catavi, todos los proyectos mineros y gasíferos. Pero alguito contribuyó a la nacionalización. Sí, no, claro, el mejorar IDH los ingresos, por supuesto. El vuelco tributario. El IDH viene de la ley de Armando Bacadíes. El 50% de IDH viene de la ley Pero antes de Armando las Bacadíes. Petroleras se quedaban con el 11 o con el 89 y nosotros con el 11, ahora es invertido. Viene de la ley viene de la ley, ya podemos volver a sacar los cuadros de costos recuperables, ni el mismo presidente dice eso. A esta altura los cuadros que sacó decían otra cosa. ¿Qué decía la ley 3058 promulgada el 17 de mayo del 2005 por Armando Bacadíes? 50% IDH, y se negocia una participación campo por campo de los contratos de yacimientos. ¿Qué hizo el gobierno de Evo Morales? Cumplir esa ley a la que se había opuesto. La ley del IDH no está bien, no hay ningún problema, pero ojalá que algún día se le haga un reconocimiento a Herbert Müller por haber hecho el contrato con Brasil, del que hemos vivido todo este tiempo, hasta el 2019, y ahí llega la preocupación, y le hagamos un reconocimiento a Armando Bacadíes, que en paz descanse, por la ley del IDH. Recuerdas que dijo: no me tiemblan la mano, tengo los pantalones bien puestos, le dijeron ven de pate, le dijeron de todo. Ojalá que reconozcamos que puso esa ley en vigencia. En buena medida, lo que también ayudó, el elemento no endógeno, no propio nuestro, que facilitó, es la alza de los precios. La fórmula de Herbert Müller dice que el precio se ajusta cada principio de trimestre. 1 de octubre todavía no había la caída, 1 de enero empieza a llegar. Ahora, la fórmula de Herbert Müller toma los precios de los líquidos de los 3 meses previos y la del mismo gas del trimestre previo a ese. ¿Para qué? Para evitar que los picos sean tan altos o los valles sean tan bajos en la caída, para que no pase lo de Venezuela, que Venezuela está temblando porque ya tenían serias dificultades y ahora están al borde de la eclosión, porque el petróleo cada día, al día siguiente, empiezan a recibir 25, 30, 35 dólares menos por barril. Aquí no, aquí recibimos el mismo monto hasta el 1 de diciembre. Ahí caerá, se amortigua. Y si algún día vuelve a subir, no sube también a la misma velocidad, porque va para los dos lados. Entonces, el 1 de enero habrá una caída, el 1 de abril otra caída un poco más, y depende de dónde se queda. Todo indica que la recesión de Japón, el enfriamiento de la economía europea, el añadir gran cantidad de producción petrolera de Estados Unidos y de gas natural ha cambiado estructuralmente el sector, a diferencia del 2008, que era la caída de un banco, que era una crisis que China le mete mucho dinero a su economía, Estados Unidos también, y a los pocos meses se recupera. Es decir, el Banco Central de Estados Unidos le metió miles de millones de dólares a la economía norteamericana, y los chinos también hicieron lo mismo, se recuperó rápidamente. Esto no, este es un tema que no responde a una crisis particular en un lugar u otro, sino mayor suministro estructural que va a cambiar mucho de los paradigmas. Hemos vivido mucho tiempo en América Latina, muchos, no yo, sacando el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que dicho sea de paso, hace un par de meses reconoce que cuando escribió este libro era joven y no sabía lo que decía.
Es decir, Han pasado décadas. Sí, han pasado décadas. Pero interesante cómo, ¿no?, te pasan los años y dices, ahora, ¿qué sucede? Las venas abiertas de América Latina, el discurso. ¿Recuerdan cuando Obama en una cumbre, cuando Chávez vivía, le entrega el libro, le entrega las venas abiertas? Que los gringos, los europeos nos chupan la sangre, los minerales, el gas, el carbón, el petróleo. Pues resulta que el vampiro, los Estados Unidos, va a empezar a exportar sangre. Ese es un cambio de paradigma. Vamos a tener que quejarnos de que esté exportando muy barato, que está exportando demasiado. Van a empezar a exportar energía. Hay un cambio estructural en lo que está sucediendo, y si vemos en el vecindario, los cambios tampoco son menores. Brasil tiene suministro propio, Argentina está desarrollando vaca muerta, tienen suministro propio, tienen plantas de importación donde pueden importar gas que hoy en Estados Unidos cuesta la cuarta parte o la tercera parte de lo que cuesta el gas boliviano puesto en Brasil. El gas boliviano cuesta 3 veces más puesto en Brasil que el gas en Estados Unidos. En Alemania, el que le compran a Rusia, cuesta 4 veces más. Estados Unidos tiene una enorme ventaja competitiva para reindustrializar. Va a haber un cambio de paradigmas. El mundo ha perseguido mano de obra barata en China durante décadas. Ahora va a empezar a perseguir o a buscar ubicar grandes manufactureras o industrias en lugares de energía barata. Y eso está en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México. Con las reformas que están haciendo, tenemos que ponernos las pilas, y el elemento para mí central es primero reconocer que va a haber menos exportaciones y menos ingresos. Ojalá que la caída se quede hasta donde estamos. ¿Hay posibilidades de que los productores se pongan de acuerdo, reduzcan sus cuotas y logren un ascenso? Se supone que en la reunión del 27 de noviembre van a intentar hacer eso, pero el vocero de Arabia Saudí, que es el país dominante porque sigue siendo el primero, y además que holgadamente el que más exporta, porque Estados Unidos puede alcanzar a Arabia Saudí, pero consume más de lo que produce. De todas maneras, Arabia Saudí no, consume muy poquito y exporta casi todo, por eso es el colchón petrolero del mundo, es Arabia Saudí. Ellos han dicho claramente de que no, que van a aprovechar esta coyuntura para ganar mercado. Han reducido sus precios a China, han reducido los precios a Estados Unidos y están más bien posicionándose para ganar más mercado, para tomar más mercado. Todo indica de que no va a haber una señal de recorte de producción que están pidiendo otros países. Pero para volver a nuestro lugar, el efecto sobre nosotros es que si el petróleo sigue bajo, baja el 1 de enero, igual va a bajar, baja nuevamente el 1 de abril, menos ingresos para universidades, para el TGN, para alcaldías y demás. Hemos vivido siempre, desde que ha jurado Evo Morales, con ingresos ascendientes. ¿Y el 2008? Una pequeña parada, pero una pequeña caída de la economía también, y una bajada de pocos meses, pero no del año. Año contra año no estábamos tan mal. Este año se avisora de que sería todo el año. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre un año y el otro? Porque eran unos pocos meses por la caída de un banco en Estados Unidos que causó una crisis financiera, donde hubo una parálisis que rápidamente el mundo logró reponerse. ¿Por qué? Porque el factor dominante para establecer el precio es la economía china, no era Estados Unidos. El viejo paradigma decía, si Estados Unidos tiene problemas y la economía se enfría, baja el precio del petróleo. No había sido verdad. El gran comprador hoy día de petróleo, de carbón, de aluminio, de acero, de hierro, de soya, es China. De zinc, de estaño, de plomo, de plata, de todo. No nos compra el gas a nosotros, pero les compra a Argentina y Brasil, que son nuestros compradores de gas, al precio del petróleo, que ellos eran el factor dominante para establecerlo. Entonces China no sufrió percance alguno económicamente en 2008, rápidamente se repuso, y estos recursos no sufrió mayores dificultades y siguió la buena demanda. Ahora la economía china está creciendo menos, hay ralentización económica en China, en Europa, en Japón hay recesión, en Brasil parece que hay dificultades. Parece ser un tema de más largo plazo. Nunca hay que hacer predicciones sobre el futuro, dicen, sobre todo en indicadores económicos, pero parece ser un tema de largo plazo. Muchos otros países hacen lo que se llama el hedging, que, por ejemplo México siempre compra, hace presupuesto a un monto y se va a los mercados de futuros a comprar instrumentos financieros que le garanticen el ingreso para tener un presupuesto estable. No quiere sufrir, no quiere tener más si el precio sube, ni quiere tener menos si el precio baja, sino un precio predecible. Es un mecanismo de buscar hacer eso. Es más difícil para nosotros, pero de todas maneras, si algo es absolutamente perentorio, es dar la señal de que se van a hacer y concluir las negociaciones con Brasil para renovar el contrato de gas. Eso es lo que impulsa el desarrollo del sector. El gran desarrollo de las reservas de gas de Bolivia viene cuando decimos el mercado más grande de la región está abierto para 30 millones de metros cúbicos al día. Aleluya. Bueno, ahí está seguro. Si tú tienes a quién venderle, exploras, desarrollas, porque ahora el gobierno no sabe cómo explicar que no hay exploración. El elemento detonante es sentarse con Brasil, que requiere recomponer la relación. Me preocupa que la señora Rousseff está cumpliendo el primer mandato, no ha recibido oficialmente ni una vez a nuestro presidente, ni ha venido acá, va a empezar su segundo mandato, no tenemos embajadores,
Brasil tenemos mitad de la frontera, gran parte del tema del narcotráfico está girando en relación al tema con Brasil, y lo del gas, que es determinante y crítico, amerita reponer las relaciones al más alto nivel con embajadores, empezar las negociaciones del contrato de gas, que ya de por sí van a ser difíciles porque Brasil tiene reservas propias, puede importar gas barato de otras latitudes, Trinidad y Tobago entre ellos. Trinidad y Tobago vendía mucho gas a Estados Unidos, ahora ya no, ha liberado gran cantidad que puede venderle a nuestros mercados, a Brasil. Y ojo que también vamos a tener que lidiar con el problema de que Petrobras esté inmersa en un escándalo de corrupción gigantesca en Brasil, que va a claramente tener dificultades en la gestión de lo que hay. Que bajen los precios, en nuestro caso, en el caso de Bolivia, ¿ayuda a que tengamos que subvencionar menos? Es decir, nos ayudaría, digamos, a hacer esa transición. No, no compensa, los ingresos que pierdes son mucho más que lo que te ahorras en el subsidio. Indonesia acaba de anunciar un incremento al precio de los carburantes y un emparejamiento, en buena parte aprovechando... Un gasolinazo. Un mini gasolinazo, pero en realidad buena parte dice, hemos reducido los subsidios, no sé qué porcentaje dan. En realidad es un poco de maquillaje contable, porque buena parte de la reducción del subsidio viene justamente de lo que dices. Cuando el petróleo está a $115 y no lo tienes que importar, versus cuando está a 78, pues te abarata la factura de lo que tienes que comprar, entonces estás gastando menos en subsidiar el mercado interno, como el caso de Indonesia, Jordania y tantos otros países. Pero en el caso nuestro, recibimos ingentes cantidades por venta de gas, y lo que pierdes por no todavía, este trimestre no, es decir, ese trimestre, digamos, es relativamente favorable, en que los precios siguen todavía con la cotización de cuando el petróleo estaba encima de $100 hasta diciembre, pero sin embargo podemos empezar a importar barriles en 78, 80 dólares. Ese trimestre es particularmente favorable, pero ya después te empieza a alcanzar el descenso de los ingresos del gas, y a la larga y en mediano plazo eso termina siendo mucho más la pérdida de los ingresos por la caída de los precios en los contratos de venta de gas de Brasil y la Argentina, que lo que te ahorras en abaratar las importaciones. ¿Tú crees, como dijo Samuel, perdón, Susi, ¿tú crees que, como dijo Samuel, que tendrá que haber gasolinazos en el futuro? No, yo no creo, porque yo creo que, mira, yo nunca he compartido eso. Yo fui autor de la fórmula del decreto que se congeló los precios. Cuando Evo Morales, ¿recuerdas qué año fue que quiso hacer el fallido gasolinazo? ¿Fue en 2010? 2010. 10, diciembre del 2010, 10. Sí. Diciembre de 2010, acusó, ¿no?, de que éramos unos neoliberales. Es decir, fue una trastocación de valores impresionante, que era el decreto, citó el decreto que habíamos hecho, diciendo que era un decreto neoliberal porque subsidiaba. Que yo sepa, subsidio es lo contrario de ser neoliberal. Para mí la ventaja viene, ¿cuál es qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar la matriz energética. Cada vez reconozco que se ha avanzado en cambiar, aunque no suficiente. No estamos a los niveles de Argentina en gas natural comprimido en vehículos, pero si los vehículos funcionan no con lo que importamos, sino con lo que producimos, en buena parte reduces el problema. Si tú tienes los vehículos de transporte público con gas natural comprimido, tienes los domicilios con gas directamente y no quemando de termo que pueden necesitar líquidos, o de hidroeléctricas que pueden estar secas en época de lluvias, empiezas a cambiar lo que usas el gas que consumimos, tienes que importar menos, y ya quién importa, que quiere comprarse un BMW, una Hammer y demás. Bueno, está bien, ahí es diferente la discusión de si afectas o no a la clase media baja popular con un gasolinazo, que todavía hoy tiene una influencia muy alta el precio de la gasolina sobre el transporte público. En la medida que aceleramos la conversión a gas natural vehicular, y si hacemos eso aceleradamente, pues nos despejamos así del se problema. evitan las gasolinas. Así es. Era eso. ¿Qué medidas plantearías en realidad para solucionar la crisis? Y lo de gas natural vehicular, se ha avanzado algo, reconozco. Si tú vas a un surtidor, ves cada vez más, hay que tener más puntos de venta. Creo que se ha gastado una gran cantidad de recursos y de tiempo, que está bien en registrarlo, ¿no? El señor Archondo tiene este vehículo, placa tal, el registro, para saber. Si tú vas a Cobija, ves unas colas furibundas porque tienen la gasolina dosificada, porque si no se la llevan a Brasil o a Perú de contrabando. Los puestos fronterizos, ves ahí los sistemas de cupos, que es poco eficiente, porque ahí ves a los mototaxistas y a la gente de transporte público haciendo colas inmensas. La mejor forma es de cambiar la gente para evitar todo ese sistema de controles y colas a lo que producimos, usar lo que producimos. Argentina, que ya no exporta gas, tiene el mayor consumo per cápita del mundo de gas natural vehicular. Brasil lo tiene de biocombustible. Si queremos ver a futuro la posición de Bolivia como un país verde, desde el punto de vista energético sostenible, estamos muy bien posicionados. Tenemos poco petróleo, nada de carbón,
mucha hidroelectricidad con las hermosas montañas andinas que atesoran más potencial energético que el mismo gas. Tenemos gas natural, combustible de transición, geotérmica de transición, buenos vientos, buen sol. Ahora, analizando tu tenemos buena diagnóstico, matriz energética y tenemos litio, perdón, que es lo que Sí. el presidente habla, ojalá. Si algo hay que hacer ahora es subirse a lo de litio. Mira, ahí está tu teléfono, aquí está Las baterías. Las baterías de litio. Todos tenemos aquí mi Chapi reloj, también tiene batería de litio, el tuyo no, el tuyo es fino. Las iPads, todas las tabletas tienen, y esto va a ser un auto, esto ya son autos, los iPads son casas, va a ser la tecnología dominante de sistema de recarga de energía, ojalá generación limpia, hidroeléctrica o por lo menos geotérmica a gas y no a líquidos, para que cuando llegues a la pared del enchufe recargues tu celular y mañana tu auto, y que los vehículos podemos ir a ser un país para el 2020 de decir todos a gas o todos con batería de litio. O si hacemos todos a gas, biocombustible y todos a litio, podemos ser el ejemplo del primer país que podemos hacerlo, que no está con vehículos que están quemando solo gasolina o diésel, que contaminan y son más caros y nos traen una Ahora, factura ya en grande de importación. retrospectiva, la idea de venderle gas a California, si hubiéramos adivinado lo que iba a hacer Obama, lo que es la explotación del gas en Estados Unidos, era una mala idea, viéndolo en retrospectiva, sin acusar a nadie. Claro, no, claro, Nos hubiéramos quedado sin ese todo mercado. depende, bueno, que Perú ganó, menos mal, y como les dije en un foro que estuve en Perú, provecho, les dije, porque claro, era el mercado, Pero ahora hace se 12 le años, cierra ese mercado. a Perú. claro, era el mercado más grande del mundo, ahora tiene gas para 100 años, está claro de que es así, y que tiene mucha producción incluso de exportación, y ha cambiado radicalmente el mundo, y no es Obama. Si algo hay que reconocer de Estados Unidos es que permite que la creatividad tecnológica de gente creativa, inteligente, puede generarte Google, Facebook, ¿no? Zuckerberg está bien, es conocido, el chico de Facebook, el Page y el Bring hacen Google, todos estamos en Google todo el día, Steve Jobs, todo el mundo lee los libros, que en paz descanse, los productos, pero también hay gente creativa en campos más cotidianos como los sistemas de exploración, y fue el señor George Mitchell. Yo me he leído los 2 libros de este señor, es un hombre admirable, gastó de su bolsillo, se quedó casi en la quiebra, gastó $6 millones, empeñó su casa, su hijo, su gato, su perro, todo, para descubrir esa técnica de perforación que va verticalmente, después transversal, horizontalmente. Pero que dice bombardea que agua. contamina el agua, ¿no? A todo le puedes buscar, pero hay una realidad. Si tú hubieras dicho, Rafa, hace 10 o 12 años, que se va a inventar un combustible que cuesta la tercera parte del precio del petróleo y que emite 2/3 del carbono del petróleo y que emite la mitad del carbón, tú hubieras dicho, ojo, qué maravilla, un combustible que cueste menos que el carbón, que cuesta la tercera parte que el petróleo, que las emisiones de carbono son la mitad del carbón y son 2/3 partes del petróleo, y hubieras dicho, qué lindo combustible, ¿quién ha descubierto eso? Bueno, esto es. Es decir, a ese grado, fíjate lo paradójico. Pero si abres un grifo por ahí, aparentemente No, sale... sacan, pero que yo haya visto, tienen buenos estudios ambientales y lo están haciendo de esa manera. Yo sé que hay mucho, a ver, yo siempre cuando hay una nueva tecnología que he aprendido, cuando hay un nuevo sistema de hacer las cosas, que gente que se ve afectada la combate. Y los que más combaten eso son los países petroleros. Yo pues no confiaba cuando Venezuela decía, vamos a ayudar a Bolivia a desarrollar baterías de litio, porque vehículo que funciona con batería de litio es vehículo que no quema gasolina venezolana. No soy tan ingenuo de tragarme de que nos van a ayudar a buscar que los vehículos se conviertan a baterías de litio para dejar que PDVSA deje de vender gasolina. Entonces hay muchos intereses cruzados y fíjate lo increíble que pasó. ¿Recuerdas la controversia que había hace el Al Gore, ¿no? El protocolo de Kioto, de reducir las emisiones de carbono? Estados Unidos, Al Gore lleva y firma, no el gobierno americano, pero el Congreso americano rechaza. Europa firma y aprueba. Hoy día, el protocolo de Kioto, Estados Unidos lo ha cumplido, a pesar de no haberlo ratificado. ¿Por qué? Porque ha convertido toda la generación eléctrica de carbón a gas. Y son la mitad de emisiones. Debieron haber firmado. Y Europa, no, claro. Y Europa, extrañamente, por el problema que hubo en Japón, de la planta nuclear, prohibieron la nuclear, no hacen el gas de esquisto, que se hace en Estados Unidos, y que están haciendo mucha generación a carbón. Extrañamente, Europa está al borde de no cumplir lo que ellos habían firmado y ratificado, y Estados Unidos, a pesar de no haber ratificado por esa transformación, que en su conjunto puede tener dificultades, pero significa menos emisiones de carbono, le va bien. La lección que queda para nosotros es, somos un país gasífero, tenemos un discurso de generación con menos emisiones de carbono, que no es un tema menor. Yo empecé a subir el Illimani, Huayna Potosí, la primera vez que fui fue hace unos 22, 23 años. Y la línea de nieve ha subido más de 100 metros en el Illimani, 120 metros. Bernardo Guarache, el mejor escalador, me decía, cuando yo empecé la primera vez, tiene 60 años, sigue siendo Superman y sube como hombre araña. Yo vine primera vez, me dijo, aquí a los 17, 18 años.
La nieve llegaba a la laguna de Songo, en La Paz. Es decir, la nieve llegaba a Songo a 4.700 metros. Ahora está a 5.150, 5.250, que empiezas a ver lenguas de nieve. Ese no es un tema alpinístico, es un tema de agua potable. Aquí vivimos de generación eléctrica y agua potable que viene de allá. Si sigue avanzando la destrucción del glaciar, nos quedamos sin agua. De repente no nuestros hijos, pero nuestros nietos concebiblemente podrían quedar sin agua si quieren vivir en la ciudad de La Paz. Me tengo que ir a un corte. Ya volvemos con Tuto Quiroga y Rafael Artondo.